Bienvenidas y bienvenidos, compañeros maestros, a este su círculo de estudio. Yo soy la maestra en educación Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y el día de hoy traigo para todos ustedes un tema realmente extraordinario: la neurociencia aplicada a la educación, esa necesidad urgente de pasar de maestros o profesores a neuroprofesores. Acompáñame. Pues en los últimos años, la neurociencia como tal ha venido a revolucionar esa tarea del maestro, ha venido a revolucionar precisamente la comprensión que tenemos del aprendizaje, del desarrollo cognitivo, y aplicado directamente a la educación, pues esta disciplina que nos va a permitir, pues nos va a permitir comprender cómo funciona el cerebro durante los procesos de enseñanza, durante los procesos de aprendizaje, y nos ofrece esa alternativa a cada uno de nosotros de dar estrategias o de establecer estrategias directamente en las metodologías activas de la nueva escuela mexicana, basadas en la evidencia, para optimizar precisamente esos procesos de aprendizaje. Podemos citar algunos autores: Antonio Damasio, Francisco Mora, tenemos Ignacio Morgado, Edgar Morín, Humberto Maturana, Daniel Goleman, Francisco Rubia, Ana Forés, entre muchísimos. ¿Qué intentamos con abrir el panorama a estos estudios? Tenemos que recordar que las investigaciones en neurociencia pues nos han ido demostrando qué factores, precisamente cognitivos, emocionales, y por qué no decirlo, cómo se somatiza esa parte biológica, pues nos ha permitido identificar el papel del aspecto cognitivo, emocional, el factor atención, la importancia de la memoria y sobre todo esa plasticidad cerebral que sin lugar a dudas juegan un papel clave, diría yo, en la adquisición de los aprendizajes de los educandos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir explorando como maestros esos principios fundamentales de la neuroeducación. Tenemos que llevar a esos niños a una emancipación crítica, a un raciocinio cada vez más consciente, y para ello hay que entender la funcionalidad del cerebro. El objetivo es ir construyendo entre maestros en estos círculos de estudio, pues ese puente que necesitamos afianzar entre la ciencia como tal y la pedagogía, porque necesitamos favorecer aprendizajes realmente significativos, realmente aplicables, contextualizados totalmente, y sobre todo que tengan un valor, que tengan una valía. ¿Por qué? Porque resultan eficientes en la resolución de algún problema o alguna situación en la vida diaria. Entonces, hagamos, maestros, en esta comunidad que las vidas de esos alumnos realmente sean extraordinarias. Y para eso, pues tenemos que comprender el funcionamiento del cerebro para potenciar el aprendizaje, ir transformando nuestra propia manera de pensar, ir dándole ahora sí ese sentido fidedigno a nuestra didáctica, y el cerebro llega a estos estudios como ese órgano no solamente que procesa información, sino que es el centro de las experiencias mismas, de las emociones, de las creencias, de la cosmovisión, de las perspectivas, de la percepción, de cómo abstraemos esos modelos de la realidad, y a través de esos procesamientos, cómo le vamos dando color, literalmente todos los días. Entonces, el centro precisamente es interiorizar en esa estructura, en esa plasticidad que va a ir permitiendo la adaptación constante al entorno, y no solamente la adaptación. Yo creo que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a la transformación de ese desarrollo humano, de esa educación integral,
hacia la construcción de conocimientos realmente valiosos. Muy bien, y como dice Francisco Mora en el 2013, con el proceso evolutivo, primero con la aparición de los ganglios neuronales y después con los cerebros más complejos, se han elaborado códigos que vienen impresos en el genoma de cada especie y que empujan al aprendizaje. Cuando se nace, aprender es el primer mecanismo cerebral, que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente, pero ahora sí lo podemos decir, no solamente para adaptarse, sino para transformarlo. Y aquí vamos a tomar varios puntos. Primero, la neurociencia ha demostrado, y eso que todavía no llegamos a esa gran vastedad de conocimiento, propiamente hablando del cerebro, pero la neurociencia ha demostrado que el aprendizaje no es un proceso estático. Es una interacción, yo diría dinámica, realmente rápida entre las redes neuronales y sobre todo significativas, y que a través de la neuroplasticidad del cerebro tiene la capacidad de modificar esas conexiones. Es muy importante hacer esa connotación. Tenemos la capacidad de estructurarnos literalmente o de reestructurarnos. De ahí vamos a la afirmación de aprender o de reaprender. Y este principio yo considero que es clave en la educación porque nos permite diseñar estrategias pedagógicas basadas en la forma en la que el cerebro aprende mejor. Hablamos ahorita precisamente de las metodologías de la nueva escuela mexicana, que nos dan esa apertura para que él aprenda, para el aprendizaje multisensorial, para la gamificación, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, desde el uso de la ciencia, desde la postura de las matemáticas, de la ingeniería, de la tecnología, de la resolución de problemas, del aprendizaje de servicio, del uso de los múltiples lenguajes, pero que al final de cuentas demuestran el gran potencial que tiene cada uno de los cerebros para transformar esas realidades. Todo hombre puede ser, si se lo propone, fíjense, aquí radica algo bien interesante. Todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906. O sea, tenemos literalmente la estafeta para construirnos, primero conocernos, conocer la función del cerebro, de cada una de sus partes, llegar a interiorizar y decir quiénes somos en realidad y hasta dónde puede llegar el potencial del cerebro humano para reconocerse, conocerse, estructurarse, reestructurarse, pero siempre estar en una constante transformación. Además, creo firmemente que conocer el cerebro pues nos permite cuestionar nuestras propias creencias. ¿Por qué pienso de esta manera? Literalmente, el cerebro es información. Entonces, ¿de dónde vienen esas creencias? ¿De dónde viene esa información? Y si esas creencias vienen de familia, vienen de la sociedad, vienen incluso de la escuela, pero es muy importante identificar cuáles creencias me permiten avanzar en esa construcción personal y por consiguiente en un momento comunitaria y cuáles creencias me limitan o cuáles creencias me hacen ver barreras para seguir creciendo. Y esto es muy importante que el maestro lo traiga al escenario porque tiene que enseñar de esta manera conveniente. Muchas de nuestras convicciones, reconozcamos, provienen de esos patrones neuronales, pues que han sido creados a lo largo de la vida. Pero sin embargo, gracias a la capacidad del cerebro para reorganizarse, es posible, y aquí se amplía literalmente el abanico, es posible modificar esos patrones. ¿Cómo? Mediante el pensamiento crítico, mediante el razonamiento, la lógica, la reflexión, y tantos pensamientos que podemos hacer uso de ellos. Y la educación misma, en esa exposición, en esa oportunidad de generar nuevas
ideas, de darle al alumno esa grandísima oportunidad. Porque es importante conocer cómo se forma, cómo funciona el cerebro. ¿Por qué traemos las neurociencias propiamente aplicado a la educación en este marco de enseñanza? No olvidemos la afirmación que nos hace Santiago Ramón y Cajal, que al final de cuentas es considerado el padre de la neurociencia moderna, donde él nos afirma precisamente que todo hombre, pues si se lo propone, es escultor de su propio cerebro. Y con esta idea yo me remonto a destacar la capacidad grandiosa, porque a mí yo cada vez que estudio más sobre el tema, pues más asombrada me deja. ¿En qué sentido? En que destacamos la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a algo distinto gracias a esa neuroplasticidad. Hay una nueva estructura o una reestructuración de algo existente o de algo que ya existía hacia un replanteamiento, a una modificación, a un pensamiento nuevo, a un conocimiento nuevo, a una nueva creencia y por consecuencia, hay un cambio dinámico en la persona. Emociones, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, creencias, ideologías, percepciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si investigamos directamente la función neuronal y sus conexiones, pues vamos a revolucionar el campo educativo, porque ahora sí podremos incidir en lo que hasta este momento conocemos del cerebro, en esas creencias de los alumnos, en esas estructuras ya establecidas por cultura, por familia, por influencia económica, política y tantos temas que nos van dando información y que al final de cuentas somos eso que dijeron en este momento, pero podemos hacer transformaciones radicales e ir podando, ahora sí que esa función le toca al cerebro, la poda cerebral, pero que nos daría la oportunidad de identificar todos aquellos pensamientos que ya no me funcionan y establecer nuevos compromisos, nueva retórica, nuevo camino y por qué no llamarlo un sendero un poquito más consciente. Pero si queremos aplicar la idea de Ramón y Cajal, en cuestión de la aseveración en la que nos dice que nosotros podemos ser esos escultores no solamente del cerebro, sino de nuestros pensamientos y por consecuencia de nuestras realidades, pues pudiéramos abordar precisamente un aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque es importante la lectura, la investigación, mantener la curiosidad activa, aprender nuevas habilidades, quizás hasta un idioma, un instrumento, un tema que me apasione. Yo siempre traigo al escenario, no solamente como eje articulador, sino como una forma de vida, una parte que me gusta mucho investigar en lo personal, que es el pensamiento crítico y todos los tipos de pensamiento. Esos procesos o pensamientos cognitivos superiores que realiza el cerebro. Y es muy importante aquí cuestionar las creencias, buscar diferentes perspectivas, analizar la información antes de aceptarla como una verdad, porque ahorita estamos en una era tecnológica donde la información ahora sí que sobreabunda y es muy importante identificar cuál información voy a obtener y por qué, siempre mediante un proceso de investigación y de argumentación. También nos va a permitir una gestión emocional, una gestión mental, pero más que gestión yo diría conocimiento. ¿De dónde viene la emoción? Pues de un evento, porque a partir del evento se crea un shock literalmente. ¿Y cómo reacciona el cerebro? ¿En suspensión o literalmente en huida? Entonces yo creo que es muy conveniente ahondar en ese cerebro límbico y darle a nuestros alumnos nuevas opciones. Vamos a ver también en este sentido que podemos optimizar el aprendizaje.
¿Por qué? Porque solamente así podemos saber cómo el cerebro adquiere y almacena información y ayuda a desarrollar esas estrategias en la resolución de problemas en todas las metodologías. Podemos llevar las metodologías a un terreno más efectivo, a un terreno más consciente, a un terreno donde se conoce, al menos con toda la información que tenemos ahora a partir de las neurociencias, de cómo podemos incidir en esa neuroplasticidad para mejorar la comprensión de nuestros alumnos. ¿Qué es la neurociencia entonces? Hace poco más de 30 años los científicos creían que la estructura del cerebro se desarrollaba solo durante la infancia. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro ya, conforme avanzaba una edad cronológica, su rendimiento pues ya no era tan eficiente, digámoslo así, pero yo creo firmemente que el aprendizaje se produce en todas las edades. ¿Debido a qué? A que el cerebro goza precisamente de esa estimulación que le damos de manera permanente, a la que podemos llegar a una plasticidad ininterrumpida incluso hasta la vejez. Vemos aquí el ejemplo, y lo voy a traer al escenario, Alfredo Jalife, que es una persona, un adulto mayor, pero con una plasticidad extraordinaria. Pero sí reconocemos que en las primeras infancias son los momentos en los que podemos incidir de manera positiva y sobre todo fuera de un positivismo. Si hablamos de la ciencia, podemos abonarle a esas estructuras mentales desde que están literalmente pequeñitos. Entonces, si hablamos en esta retórica, la neurociencia, hablando propiamente del aprendizaje, pues implica cambios en las conexiones neuronales que van teniendo el cerebro de acuerdo a cómo ha sido estimulado. Y gracias a esa neuroplasticidad que permite también pues la formación y el fortalecimiento de nuevas redes neuronales, podemos traer sobre la mesa a Eric Kandel, se me viene a la mente en el 2006, que él demostró que el aprendizaje modifica la sinapsis. Por eso es muy importante la lectura, fomentar hábitos intelectuales, la producción de textos, tener aprendizajes realmente basados en la experiencia, realmente metodologías que se vivan, llegar literalmente al conocimiento significativo, al aprendizaje significativo, pero mediante las metodologías realmente activas. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión de que sean activas? Pues que muevan esa plasticidad literalmente, hacer uso del recurso de la motivación, la curiosidad, el reto, ya dejar el error en el pasado, sino crear nuevas oportunidades, quitar esa retórica de que el niño está mal o de que el niño solamente va a la escuela a recibir información como si fuera una bandeja vacía. Es muy importante identificar, no solamente desde la educación, aquí podemos abordar incluso la psicología. Recordemos literalmente a Jean Piaget en los años 50, donde explica que el aprendizaje ocurre en etapas, por eso nos da los estadios, los subestadios, donde el individuo literalmente construye activamente su conocimiento, pero ¿qué tiene que hacer el maestro? Pues estimular esos escenarios, estimular esos ambientes estimulantes, como los habla la neurociencia aplicada a la educación, pero también podemos recordar a Vygotsky en el 78, donde pues nos destaca la importancia de esa influencia de información que reciben esas antenas receptoras o esos canales de percepción en las que el maestro se ha encargado de segregar, de segmentar visuales, kinestésicos, auditivos en la teoría de Bach. No, es una construcción holística, se recibe información
por medio de todos los canales de recepción en todo momento, incluso cuando la persona está durmiendo. Y Vygotsky nos habla precisamente de la influencia de ese contexto social, que hablando desde la nueva escuela mexicana, hablamos de la información, de todo lo que aprende en ese tejido comunitario, precisamente cuando está en comunidad, porque estamos en esa influencia recíproca del constante aprendizaje del otro. Pero en educación, aprender no solamente implica memorizar información, ojo ahí, sino comprenderla, aplicarla sobre todo, adaptar las situaciones, transformar una realidad. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo que nos permite evolucionar intelectualmente, emocionalmente, físicamente. Y eso lo tenemos que garantizar desde edades tempranas, pero también a lo largo de la vida. El cerebro es un órgano, claro, pero es ese órgano del aprendizaje donde el centro, o más bien es el centro donde se procesa al final de cuentas esa información, pero también se almacena, se organiza, se reorganiza en base a los nuevos conocimientos, a las experiencias, a las habilidades adquiridas, y la neuroplasticidad debe ser ese nuevo objeto de estudio que debe de interesar al maestro, sí o sí. ¿Por qué razones? Primera, pues la importancia que tenemos de modificar y fortalecer esas redes neuronales en respuesta a una experiencia y sobre todo a una práctica. El procesamiento de información no lo tenemos que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene sus propias áreas cerebrales que trabajan juntas, no solamente para recibir información, para interpretarla, para almacenarla, que al final de cuentas son datos sensoriales, son datos eléctricos que entran y están ahí en nuestro cerebro. Por plasticidad, ¿qué entendemos, compañeros? Es esa capacidad del sistema nervioso para adaptarse continuamente a circunstancias cambiantes. Y esto es algo que sucede en todos los cerebros cuando aprendemos algo. Esa capacidad, esa plasticidad, literalmente la tenemos en el cerebro y hace referencia en cómo éste se adapta, encuentra nuevas formas de aprender, busca respuestas, incluso tiene la conciencia de que puede modificarse y el primer objeto de estudio es la misma persona. ¿Es él mismo o es ella misma? Porque ha descubierto mediante la investigación o de alguna o de otra manera que tiene la capacidad para regenerarse. Entonces, si abordamos esto desde la didáctica, el aprendizaje en ese proceso dinámico, pues el cerebro crea, fíjense bien qué grandioso, ¿eh? El cerebro crea, el cerebro fortalece, el cerebro organiza esas conexiones neuronales y de la misma manera desaprende. O sea, implica la modificación o sustitución de conocimientos. Pero no solamente de conocimientos, y aquí radica lo realmente explosivo, de creencias, de hábitos previos que pues no eran muy útiles, y hay replanteamientos, siempre hay transformaciones. El cerebro siempre quiere tener una vida efectiva al final de cuentas. Entonces, la pregunta del millón aquí sería, entonces, ¿cómo aprenden los niños? El aprendizaje ocurre cuando ese cerebro que recibimos todos los días forma nuevas conexiones sinápticas y refuerzan la existencia mediante la neuroplasticidad, pero para llegar a eso, pues hay factores claves, eso es sin lugar a dudas. En primera,
que aprendan en base a la experiencia. Por eso ahí tenemos las metodologías sociocríticas. La repetición también es importante, ¿eh? Así nos lo decía Candel en el 2006, si mal no recuerdo. También otro factor clave, pues es la parte emocional, la parte cognitiva, entrar a ese sistema límbico, como lo decía Damasio en el 94, esa interacción social, o sea, aprendemos de todos. ¿Para qué? Para mejorar la comprensión en estas relaciones con los demás. Y eso también lo decía Vygotsky en el 78. Pero tenemos que apropiarnos también de la curiosidad, que esa curiosidad no muera en las escuelas. Hay que dejar de tener alumnos autómatas. Recobremos la motivación, la curiosidad, porque ese cerebro se va a activar más cuando más encuentre sentido y conexión con la información que está viviendo. Y eso también ya nos lo mencionaba Brunner en el 66. Entonces, ¿cómo desaprende un cerebro? Pues un cerebro desaprende, y con eso no vamos a decir que desaprender es olvidar, ¿eh? No, no, no. Desaprender es un proceso de modificación o sustitución de conocimientos y hábitos, pues que por alguna situación el cerebro evalúa y llega a una conclusión o a una determinación de decir, pues esto ya no es funcional. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando hay un rompimiento en un patrón del pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando cambiamos creencias limitantes, cuando ya lo comprendimos, cuando llegamos a ese ejercicio de raciocinio, sobre todo muy fidedigno, muy real, de llegar a la conclusión de que podemos replantear nuestra realidad cambiando los pensamientos, cambiando las creencias, cambiando las percepciones. Pero es muy importante, yo diría sorprendente, cuando el ser humano se da cuenta de eso, ¿eh? Cuando el ser humano se da cuenta de que puede cambiarse a sí mismo, ahí empieza un nuevo punto de partida. Es donde ahí realmente empieza la transformación. Es también cuando se cuestiona ideas previas, y ahí es muy importante hacer ejercicios de metacognición de acuerdo a la edad del alumno, pero sí ir interiorizándolos en ese análisis de lo que creemos y de dónde viene esa creencia y si puedo replantear esa creencia. Por ahí en mi red social de Facebook, por ahí tengo un fichero del pensamiento crítico, son 101 fichas en las que podemos ir incidiendo de manera gradual en cómo ir detonando precisamente ese gran y vasto potencial que tiene el cerebro. Para ello es bien importante también estrategias que ayuden al alumno a aprender y desaprender, pero para esto primero el maestro tiene que, ahora sí que como diríamos literalmente, tiene que echarse el clavado en todos estos tipos de temas, tiene que ser autodidacta, tiene que vivir literalmente ese proceso de interiorización. ¿Qué significa aprender? Si hablamos en aprender y en desaprender y en neuroplasticidad, pues sin duda el concepto de aprendizaje lo tenemos que comprender, que ya les voy a subir un video de lo que es realmente el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso altamente complejo, claro, y sus definiciones varían dependiendo del contexto, pero también dependiendo de la perspectiva. Es cierto que aprendemos a aprender, aprendemos pues literalmente como nos resulta más fácil, la construcción del conocimiento, aprendernos a conocer lo que nos motiva, a seguir aprendiendo por placer, incluso por necesidad o para seguir creciendo como personas. Aquí, ¿cómo podemos incidir en esos procesos? Fomentar la reflexión. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas de cómo piensas? Ahí está la metacognición. Usar el aprendizaje basado en la experiencia, utilizar juegos, proyectos, debates,
estimular de manera permanente las nuevas conexiones. Crear un ambiente seguro para el error, no un ambiente que castigue, no un ambiente que apunte, que denigre incluso al alumno con respecto a los otros. Entonces, se van a practicar este tipo de reflexiones, este tipo de aprendizajes basados en la experiencia, crear ese sistema seguro para aprender, relacionar lo nuevo con lo conocido. Ahí radica la importancia, por eso decimos que el aprendizaje es complejo, porque tiene que haber una conexión de información con experiencias previas para reforzar el nuevo aprendizaje. Allí hay una transición y a esa transición se le llama sinapsis, la generación de adaptación, la generación de reestructuración de nuevos y nuevos y nuevos aprendizajes. El científico Koizumi en el 2003 define el aprendizaje como ese proceso por el cual el cerebro reacciona ante esos estímulos. ¿De dónde vienen esos estímulos? Pues de todos los canales de percepción, y establece esa información que recibe hacia esas conexiones neuronales que al final de cuentas son estimulaciones y son conexiones eléctricas que actúan como un circuito literal que procesa esa información que recibe por todos los sentidos y le va proporcionando ese almacenamiento de la información, pero no solamente almacena, sino que con ese almacenamiento hay nuevas estructuras mentales, cognitivas. A eso se refería Vygotsky con los nuevos andamiajes, con la construcción de nuevos conocimientos, que no es otra cosa más que la generación de sinapsis o plasticidad cerebral. Y Caulfield, en el 2005, desde el lado de la investigación educacional, nos dice que el aprendizaje se refiere a esos cambios significativos de la capacidad de comprensión, de las actitudes, de los valores, por parte de esos individuos, de grupos, de organizaciones, incluso de toda una sociedad, pero de manera explícita. Él excluye la adquisición de más información cuando ésta no contribuye a esos cambios. En psicología se aborda como una modificación relativamente permanente del comportamiento o del potencial del comportamiento y menciona que es el resultado del ejercicio o al final de cuentas de esa experiencia vivida. Una experiencia vivida puede verse desde otra perspectiva, pero cuando está este proceso de comprensión, este proceso de reestructuración de percepciones antiguas hacia ese tránsito de nuevas percepciones. Y eso lo da la manera en cómo incidimos o qué información le damos al cerebro para que vaya haciendo modificaciones o reestructuraciones. Y es así como terminamos esta primera aproximación de la gran importancia que tiene la neurociencia aplicada a la educación. Y si este contenido te resulta de utilidad, te pido que te suscribas, a que compartas, a que nos des like y a que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de material nuevo. Y no olvides aplicarlo en el día a día, porque de esta manera vas a contribuir a que tu alumno y tu alumna resuelva todos los días ahí donde no está el maestro.